Si pensábamos que Pedro Sánchez ya había tocado fondo, la realidad nos ha demostrado que lo imposible a veces es solo cuestión de tiempo. Lo que ocurrió recientemente en el Parlamento Europeo es un reflejo de la decadencia de su mandato, un episodio que pasará a la historia como uno de los momentos más humillantes para la política española en muchos años. Y lo más irónico es que no vino de un adversario político de su país, sino de una figura internacional, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien, con una elegancia y firmeza inquebrantable, destapó ante el mundo la verdadera cara de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno español, acostumbrado a su discurso vacío, cargado de promesas incumplidas y mentiras a medias, se encontró en la sesión del Parlamento Europeo con un golpe tan certero que no pudo defenderse. Sin necesidad de alzar la voz ni recurrir a la provocación, Roberta Metsola le dio una lección de diplomacia y claridad política. En una intervención implacable, la presidenta del Parlamento no solo cuestionó las políticas de Sánchez, sino que lo hizo ver ante todos los presentes lo que muchos en España llevamos años advirtiendo, que su gobierno es un desastre absoluto, que su gestión ha sido una acumulación de fracasos y que, en términos internacionales, España ha dejado de ser un referente para convertirse en una sombra de lo que fue. La intervención de Roberta fue directa, sin adornos ni eufemismos. Le recordó a Sánchez que España, una vez un ejemplo de democracia y progreso en Europa, ahora se había convertido en un chiste. Y lo dijo con una precisión y una claridad tan impactante que Pedro no pudo articular palabra. No pudo defenderse de la realidad expuesta con tanta frialdad. En su intento por continuar con el discurso de siempre, cargado de vaguedades y promesas incumplidas, Sánchez fue interrumpido por la contundente verdad de Roberta. ¿Qué podría decir él después de ser desmantelado de esa manera tan elegante? Nada, solo quedarse allí, avergonzado y sin capacidad para replicar, mirando al suelo, mientras Roberta continuaba su intervención sin perder la compostura. La forma en que Metsola manejó la situación es digna de ser estudiada como una lección magistral de política internacional. Lejos de entrar en el terreno de los ataques personales o los insultos baratos, lo que hizo fue exponer las carencias de Sánchez con hechos concretos, con ejemplos claros y con una mirada fría sobre los desastrosos efectos de sus políticas tanto a nivel nacional como internacional. Le mostró al Parlamento Europeo que España no solo ha perdido prestigio en la esfera internacional bajo su mandato, sino que ha caído en una espiral de desesperación económica, política y social que cada vez es más difícil de ocultar. Y mientras Pedro Sánchez intentaba mantener su fachada de político sereno y bien preparado, lo cierto es que Roberta Metsola le dejó claro que ya no hay espacio para los discursos vacíos ni para las promesas incumplidas. España, según ella, ya no es el país progresista que alguna vez fue, sino un laboratorio de experimentos fallidos y decisiones equivocadas. Roberta no solo criticó la gestión de Sánchez en cuestiones políticas, sino que también lanzó un mensaje claro a la ciudadanía española. Lo que estamos viviendo es un periodo de desgaste institucional donde los intereses personales del presidente parecen estar por encima de los intereses del pueblo. Lo más impresionante de todo es que Metsola no solo le mostró a Pedro lo que muchos pensamos, sino que lo hizo con una calma y una sobriedad que contrasta profundamente con la actitud errática y nerviosa de Sánchez. El presidente español, acostumbrado a hablar mucho pero hacer poco, se quedó sin palabras, porque en ese momento se dio cuenta de que las palabras ya no eran suficientes para tapar la realidad que Roberta estaba presentando ante todos los presentes. La política de Sánchez no solo ha fracasado en España, sino que ahora está dejando una marca indeleble en la reputación de España en toda Europa. Mientras él intentaba justificar lo injustificable, Roberta ponía sobre la mesa los resultados de un gobierno que ha destruido la credibilidad de nuestro país. Y ahí es donde Pedro Sánchez, como siempre, falló estrepitosamente. Intentó desviar la atención con su habitual discurso vacío, pero ya no funcionó. Los hechos hablaron por sí mismos, y el Parlamento Europeo no tuvo más opción que reconocer lo evidente, que el presidente español ha sido una fuente constante de conflictos, divisiones y desconfianza, tanto dentro de España como fuera de ella. España, en lugar de ser vista como un país pujante y con futuro, se ha convertido en un ejemplo de cómo un gobierno puede destruir todo lo que había logrado su nación en décadas de esfuerzo. Lo peor de todo es que Pedro Sánchez parece no darse cuenta de lo grave que es la situación. En lugar de reconocer los errores y tratar de cambiar el rumbo, sigue aferrado a su silla, sin importar las consecuencias para el país. Y mientras Pedro Sánchez no puede ni siquiera ofrecer una respuesta coherente, el resto del mundo sigue observando, con incredulidad, cómo una figura política como él sigue aferrándose al poder, sin que nadie lo detenga. Roberta Metsola no fue la única que vio la verdad. Lo vieron también los miles de ciudadanos españoles que siguen sufriendo las consecuencias de un gobierno que no sabe qué hacer ni por dónde empezar. Y lo que es aún más grave, lo saben los europeos que, al igual que muchos españoles, ya no creen en las palabras vacías de Pedro Sánchez.
La política internacional ha sido testigo de un espectáculo bochornoso, y España, bajo el mando de este presidente, ya no es tomada en serio. La credibilidad que tanto costó construir a lo largo de décadas ha quedado pulverizada. El mensaje lanzado por Roberta Metsola es claro y rotundo, y no deja lugar a dudas. España necesita un cambio profundo y urgente, y Pedro Sánchez es, sin lugar a dudas, la principal razón de que ese cambio aún no haya llegado. La actitud del presidente español, marcada por una tendencia autoritaria y un constante desdén por la autocrítica, ha conducido al país a una situación de estancamiento, desconfianza y vulnerabilidad. La falta de capacidad para asumir la responsabilidad de los errores cometidos, sumada a su desmedido afán de mantenerse en el poder a toda costa, ha generado una fractura tanto a nivel interno como internacional. La España actual, bajo la dirección de Pedro Sánchez, es una nación que se enfrenta a una crisis profunda en varios frentes, desde la economía hasta la política internacional, pasando por las tensiones sociales y el creciente malestar de los ciudadanos. El problema central que se cierne sobre la figura de Pedro Sánchez es su negativa a reconocer que su liderazgo ya no es efectivo ni para los intereses del país ni para los de sus propios ciudadanos. En lugar de ser una figura que apacigüe y unifique, el presidente ha sido un líder divisivo, incapaz de gestionar de manera eficaz los problemas que su gobierno ha generado, y que, además, se ha empecinado en eludir cualquier tipo de rendición de cuentas por sus fallos. Pedro Sánchez ha optado por un camino autoritario, donde la crítica y la reflexión han quedado fuera de su radar, y donde la búsqueda de la verdad y la justicia ha sido reemplazada por una estrategia de evasión y excusas. Este enfoque ha hecho que, tanto dentro como fuera de España, crezca la percepción de que el actual presidente ha perdido toda legitimidad para continuar al mando del país. En el interior de España, el descontento con su gobierno se ha multiplicado, no solo por la falta de resultados palpables en temas clave como la economía, la sanidad o la educación, sino también por una sensación de desconexión absoluta entre lo que Sánchez predica y lo que realmente está sucediendo en las calles. La población española cada vez más siente que está siendo ignorada, que las decisiones que se toman en el gobierno no responden a sus necesidades ni a sus intereses, y que el actual presidente se ha convertido en un líder que no sabe cómo resolver los problemas que él mismo ha dejado sin solución. Su desdén por las críticas y su incapacidad para aceptar que su tiempo ya ha pasado ha llevado al país a un punto de no retorno, en el que la democracia, la cohesión social y la estabilidad de la nación están en juego. El colmo de la humillación pública que Pedro Sánchez sufrió en el Parlamento Europeo es una de las muestras más claras de su ineficacia y de la creciente condena que se ha ganado a nivel internacional. En este foro internacional, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, fue implacable en su crítica, desnudando las debilidades y falacias del gobierno de Sánchez ante una audiencia global. Ese momento fue el espejo de una España que ya no tiene el respeto que alguna vez tuvo, un país cuyo liderazgo ha quedado completamente desacreditado, tanto a nivel político como diplomático. La intervención de Metsola no fue un incidente aislado ni una mera crítica a nivel institucional. Fue, sin lugar a dudas, una de las muchas señales de que el liderazgo de Sánchez ha quedado obsoleto, y que Europa, y el resto del mundo, ya no están dispuestos a seguir ignorando la falta de capacidad de quien ocupa la Moncloa. Este episodio en el Parlamento Europeo no solo evidencia el fracaso de Pedro Sánchez, sino que también marca un punto de inflexión en el cual la presión internacional comienza a sentirse de manera tangible. A medida que la comunidad internacional observa cómo el presidente español continúa empecinado en permanecer en el poder, la situación interna de España se agrava. Las relaciones diplomáticas se resienten, y la credibilidad de España ante los demás países de Europa y del mundo se desploma, dejando a la nación al margen de las decisiones importantes en la política internacional. La humillación de Sánchez no solo tiene repercusiones a nivel personal, sino que también afecta gravemente la imagen del país que lidera. Cada día que pasa con un presidente que no está dispuesto a rectificar sus errores, España pierde más y más terreno, tanto en la arena internacional como dentro de sus propias fronteras. Si algo quedó claro tras ese episodio en el Parlamento Europeo, es que Pedro Sánchez no tiene futuro político. Las palabras de Roberta Metsola fueron solo el principio de lo que debería ser el fin de su mandato. La crítica internacional es solo una muestra de lo que debería ser un cambio de rumbo, una llamada de atención para que la sociedad española reaccione y exija lo que por derecho le corresponde, un líder capacitado y responsable. España no puede seguir siendo arrastrada por un presidente que, lejos de ser parte de la solución, se ha convertido en una parte fundamental del problema. Los ciudadanos, quienes ya han vivido demasiado tiempo bajo un gobierno ineficaz, deben alzar su voz y exigir que Pedro Sánchez asuma la responsabilidad de sus fracasos, y que dé un paso atrás en la política del país. No se trata solo de un cambio de presidente, sino de un cambio profundo en la forma en que se hace política en España. El país necesita un nuevo liderazgo que esté dispuesto a escuchar a sus ciudadanos, a reflexionar sobre los errores cometidos y a corregir el rumbo.
Es fundamental que la sociedad española empuje para que los políticos se hagan responsables, no solo de sus promesas incumplidas, sino también de los daños que han causado. España necesita un líder que no se aferre al poder por pura terquedad, sino que sepa cuándo es el momento de dar un paso atrás, de reconocer que su etapa ha terminado y de abrir paso a nuevos liderazgos que realmente puedan traer las soluciones que el país necesita. Mientras Pedro Sánchez persista en su negativa a reconocer que su tiempo ya pasó, el daño que ha causado a España seguirá creciendo. A nivel interno, las tensiones sociales se incrementan, los ciudadanos sienten que están siendo desatendidos, y la falta de confianza en las instituciones crece a un ritmo alarmante. A nivel internacional, la imagen de España se ha visto gravemente dañada, y las relaciones con otras naciones se resienten, mientras la política exterior del país se encuentra en un estado de parálisis. La humillación sufrida por Sánchez en el Parlamento Europeo es solo el reflejo de una realidad mucho más profunda y preocupante. España está siendo gobernada por alguien que ya no tiene el liderazgo ni la visión necesarios para guiar al país hacia un futuro próspero. La sociedad española, cada vez más cansada de las promesas vacías, de los discursos llenos de contradicciones y de las promesas incumplidas, debe despertar y unirse para exigir que Pedro Sánchez asuma la responsabilidad de sus errores. La España de hoy no puede seguir siendo dirigida por un presidente que ha demostrado, una y otra vez, que no está capacitado para gobernar en tiempos tan complejos. Es hora de que el pueblo español recupere el control de su destino, y de que alguien asuma el liderazgo con la capacidad, la honestidad y la visión necesarias para devolver a España a la senda de la prosperidad. Ya basta, Pedro. España merece algo mejor que un presidente que solo sabe evadir responsabilidades y aferrarse al poder mientras el país se desangra. Mientras en otros países se sigue avanzando hacia el futuro con gobiernos que buscan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ofrecerles oportunidades para prosperar, nosotros nos encontramos atrapados en un gobierno que parece más una triste comedia que una administración seria. En vez de ser un equipo político con un objetivo claro y comprometido con la nación, tenemos a un conjunto de individuos que parecen estar más enfocados en su propio beneficio que en el bienestar del pueblo. Un gobierno que, con sus decisiones, nos hace sentir cada vez más distantes de la idea de progreso. Y, en medio de este desatino, surge Roberta Metsola, una mujer con principios sólidos y valentía suficiente para señalar la verdad en voz alta, como una voz clara y fuerte que resuena en el Parlamento Europeo. Gracias a ella, muchos de nosotros, los ciudadanos comunes, podemos sentir que nuestras preocupaciones no caen en saco roto. Roberta se ha convertido en la portavoz de aquellos que estamos hartos de ver cómo Pedro y su séquito de seguidores nos arrastran cada vez más hacia el caos. Este hombre, que hoy ocupa la Moncloa, no debería estar ni un día más en ese cargo, ya que ha demostrado, una y otra vez, que no está preparado para gobernar. Lo peor de todo es que Pedro no se inmuta. Ni él ni su grupo de seguidores muestran señales de preocupación por las consecuencias de sus acciones. Mientras Roberta hablaba con claridad sobre los valores fundamentales de la democracia, la transparencia y la justicia, Pedro y su grupo seguían con su plan maestro: repartir el poder y los recursos entre los suyos, como si todo estuviera bajo control. Están tan inmersos en sus propios intereses que ni siquiera intentan esconder lo que hacen. Y lo que nos venden como progreso, Pedro, no es más que una farsa. Si tu idea de progreso es la que nos estás vendiendo, entonces España está condenada a seguir en el mismo círculo vicioso. Pedro, de verdad, tu versión del progreso tiene la misma credibilidad que una ganga de productos falsificados en un mercado. Lo único que has logrado es ocupar un puesto privilegiado en la lista de los políticos más rechazados de Europa. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie seguimos siendo los que pagamos el precio de tus malas decisiones. Los impuestos no dejan de subir, los servicios que nos afectan directamente están siendo recortados, y el dinero que debería destinarse a mejorar la calidad de vida de todos nosotros se gasta en propuestas que son tan ridículas como innecesarias. Pero lo más increíble es que parece que Pedro realmente cree que seguimos creyendo en sus mentiras. Si Roberta Metsola, que te ha visto en persona solo un par de veces, ya ha sido capaz de percatarse de lo que está ocurriendo, imagina lo que piensa el resto del país. Lo que es aún más sorprendente es que, después de semejante humillación pública, Pedro sigue sin inmutarse. Este hombre es como ese cuñado que, en una reunión familiar, después de decir la mayor estupidez de la noche, sigue hablando como si nada hubiera pasado, convencido de que su palabra es la única que importa y que su plan es infalible. Mientras Roberta recibía una ovación por su discurso impecable, Pedro hacía lo único que sabe hacer: echar balones fuera. Que si todo lo que pasa es culpa de la derecha, que si los extremistas de Europa no quieren progresar, que si España sigue siendo un referente mundial en términos de democracia. Pedro, por favor, lo único en lo que eres un referente es en vender humo. Si tu idea de progreso es convertirnos en el hazmerreír de Europa, felicidades, lo estás logrando a la perfección. Tras el discurso de Roberta,
Otros eurodiputados de todos los colores políticos aprovecharon para arremeter contra Pedro, dejándolo aún más expuesto. Imaginen lo mal que lo estás haciendo, Pedro, para que hasta en Bruselas, donde rara vez se ponen de acuerdo sobre algo tan simple como un café, todos coincidan en que eres un problema para la Unión Europea. Lo tuyo, Pedro, no es liderar. No se trata de guiar a una nación hacia un futuro mejor. Lo tuyo es hundir todo lo que tocas. Y lo haces con una sonrisa, como si fuera un logro. Mientras tanto, en España, los ciudadanos seguimos soportando un escándalo tras otro, y cada mes, Pedro, nos ofreces un discurso vacío lleno de promesas que nunca se cumplen. Si tu gobierno fuera una película, sería un thriller de terror, pero de esas tan malas que solo se ven para reírse de lo ridículo que es todo. Esos discursos vacíos, esas promesas incumplidas, ese afán por intentar vendernos que todo está bajo control, cuando en realidad todo está desmoronándose. Sabemos que tu tiempo en la Moncloa ya ha caducado, Pedro, y lo que más nos molesta es que ni siquiera tienes la decencia de irte. En lugar de asumir la responsabilidad de tus fracasos, te aferras al poder como si fuera lo único que te queda, y lo haces con una cara tan impasible que no nos sorprende que ya nadie te tome en serio. La verdadera lección de este desastre la ha dado Roberta Metsola, quien ha demostrado que todavía existen políticos con principios, con el coraje de decir las cosas como son, sin miedo a las repercusiones. Mientras tú, Pedro, sigues siendo el embajador de la manipulación, la incompetencia y el desprecio por el pueblo que debería servir. Y aquí estamos, viendo cómo todo se desmorona. Lo de Roberta no fue solo una humillación pública para ti, Pedro. Fue un recordatorio de que aún existen políticos que defienden la verdad y que, aunque te pese, tienen el coraje de hablar en voz alta lo que muchos de nosotros pensamos. Este circo de 3 pistas que es tu gobierno tiene que terminar de una vez por todas. España no merece esto. El pueblo español merece un gobierno que respete, que no nos tome por tontos, que actúe con responsabilidad y que, por una vez, ponga los intereses de la nación por encima de los suyos. Lo peor de todo, Pedro, es que no solo estás destruyendo el país con tus políticas equivocadas, sino que lo peor es que no solo te arrastras a ti mismo en este desastre, sino que también estás arrastrando a toda la población española con él. Cada euro que malgastas en tus maniobras políticas, cada céntimo que derrochas en tus intereses partidistas y en tus juegos de poder, es un euro que debería haberse invertido en lo que realmente importa. En mejorar los servicios públicos esenciales, en proporcionar una educación de calidad a nuestros niños y jóvenes, en garantizar una sanidad que no dependa de la suerte de los ciudadanos, en reconstruir las infraestructuras de un país que ya no tiene lo que necesita para sostenerse en el futuro. ¿Sabes, Pedro? Mientras tú sigues enfocándote en tu propio beneficio y en tu propia supervivencia política, miles de españoles siguen luchando para llegar a fin de mes, para poder pagar sus facturas, para poder acceder a servicios básicos que están en riesgo gracias a tu falta de gestión. El cinismo que muestras es insoportable. Hablas de justicia social, pero la verdadera justicia es la que no llega a los más necesitados, la que no ve a las personas que están sufriendo las consecuencias de tu ineficiencia. Mientras te paseas en el Falcón, como si fueras un rockstar disfrutando de un privilegio que está completamente fuera de nuestro alcance, hablas de un progreso que jamás has logrado conseguir. No sigues diciendo que todo va bien, que estamos avanzando, pero en realidad lo único que avanzamos es en el camino hacia un desastre económico y social que tú mismo estás alimentando con cada una de tus decisiones. La gente de este país está empezando a entender que el único progreso que estás alcanzando es el de hundir cada vez más a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Subes los impuestos a las familias mientras recortas en educación y sanidad. Sigues aumentando el gasto público mientras nos sigues diciendo que todo es por el bien de España. ¿De verdad crees que la gente aún te cree? Tu versión del socialismo, Pedro, es como una dieta que engorda. Prometes una cosa y luego haces exactamente lo contrario. Hablas de igualdad, pero lo único que has logrado en tu gobierno es profundizar las desigualdades entre los diferentes estratos sociales. Las promesas que hiciste durante tu campaña se han quedado en pura retórica vacía. Lo que realmente has traído con tu modelo económico y social es un aumento en las desigualdades, en los privilegios para tus amigos y en la continua explotación de la clase trabajadora. El socialismo que predicas es solo una fachada que cubre un sistema de corrupción y favoritismos que ya no se puede esconder, porque está a la vista de todos. No puedes pretender que nos traguemos tus mentiras. Pedro, ya es evidente para todos que la única igualdad que estás promoviendo es la de tus amigos, los que te apoyan, los que se benefician de tus decisiones, mientras que el resto de la población sigue pagando las consecuencias de tus errores. El socialismo que predicas no es el mismo que aquellos que lucharon por los derechos de los trabajadores, por la justicia social, por la equidad.
El socialismo que has instalado es el de los favores, de las concesiones a los poderosos y de las corruptelas que han minado las bases de la confianza en la política. Tu gobierno es un claro ejemplo de lo que no debería ser un presidente. Eres un claro referente en cómo no gestionar un país, cómo no tratar a los ciudadanos que te han elegido. No se trata de un gobierno que se preocupe por las necesidades de la gente, sino de un gobierno que se preocupa por el propio beneficio, por perpetuarse en el poder a toda costa. Esto no es progreso, Pedro, esto es un caos. No es que no sepas gobernar, es que no tienes ni idea de cómo servir a tu país y a su gente. En lugar de generar oportunidades para todos, estás profundizando la crisis económica y social que estamos viviendo. No solo estás siendo un mal gobernante, estás siendo un verdadero obstáculo para el bienestar de España. Sigues aferrándote al poder como si no pasara nada, con una sonrisa cínica en el rostro, ignorando la realidad que tenemos que enfrentar todos los días los ciudadanos comunes. Pero no todo está perdido, Pedro. A pesar de todo lo que estás haciendo mal, hay algo que aún nos da esperanza. Mientras tú sigues con tu circo, con tus falsas promesas y tu política de humo, Roberta Metsola ha demostrado que aún existen políticos con principios, con valores y con la valentía necesaria para enfrentarse a aquellos que están hundiendo a sus países. Gracias, Roberta, por ser la voz de aquellos que estamos hartos de este gobierno, por hablarnos claro y por mostrarnos que aún hay políticos dispuestos a luchar por la verdad. En un momento en que la política está tan corrompida, Roberta nos ha recordado que todavía hay gente que pone los intereses del pueblo por encima de todo. Gracias, Roberta, por levantarte y por decir en voz alta lo que muchos pensamos, por darnos la esperanza de que no todo está perdido y que aún podemos luchar por un futuro mejor. Nos has dado la fuerza para seguir luchando, para seguir exigiendo un gobierno que verdaderamente defienda a la gente y que no lo haga solo para beneficiar a unos pocos. Nos has mostrado que existen personas que no tienen miedo de enfrentarse a los poderosos, que no tienen miedo de luchar por lo que es justo, por lo que es necesario para el bienestar de la gente. No todos los políticos son iguales. Y tú, Roberta, nos has demostrado que hay personas dispuestas a dar la cara por lo que realmente importa. Si estás leyendo esto, Roberta, te agradecemos de todo corazón. Tu valentía, tu integridad y tu compromiso nos inspiran a seguir luchando por un futuro mejor, por una España donde la justicia, la igualdad y el progreso sean realmente para todos. Gracias por ser esa luz en medio de la oscuridad que nos ha mostrado que no todo está perdido, que aún podemos recuperar nuestra dignidad y nuestra esperanza en la política.